Bien, buen día jóvenes. Hoy les quiero presentar un nuevo tutorial en el que vamos a hablar sobre la derivada de un cociente, el cual le pertenece al tema de derivadas, que a su vez le corresponde a la materia de cálculo 1. Sin más preámbulo, pasemos a la explicación. Casi siempre o generalmente nos han enseñado de que para derivar una función racional, es decir, que tenga un numerador y un denominador, nosotros debemos aplicar esta fórmula. La derivada de la función f de x multiplicada por la función g de x menos la función f de x por la derivada de la función g de x, todo sobre la función g de x elevado al cuadrado. A ti te lo han familiarizado con la simbología u sobre b, que es lo mismo, derivada de u por b menos u por la derivada de b, todo sobre b elevado al cuadrado. Sin embargo, en este tutorial vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar la derivada de una función que tenga esta simbología de una forma más directa, más sencilla y más rápida, sin tener que aplicar la fórmula que normalmente nos han enseñado. Y para eso vamos a hacer el uso de las determinantes de matrices de tamaño 2×2, es decir, vamos a aplicar el método de Sarrus para calcular la derivada de dicha función. Esto es para que te des cuenta de que siempre es importante que nos avisen o que nos digan por qué nosotros debemos aprender las materias. Y un problema frecuente en las aulas es que te enseñan la parte operativa, pero tú no sabes lo que estás calculando. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ver que con el álgebra lineal, específicamente con el método de Sarrus, yo puedo calcular la derivada de una función que, ojo, tiene que tener esta forma de acá. Luego, en siguientes tutoriales, vamos a ir mostrando algunas cosas más interesantes que tiene el álgebra lineal en colaboración al cálculo 1. Bien, ahora, para calcular la derivada de esta función de una manera más cómoda y rápida, simplemente nosotros en el numerador vamos a calcular el determinante de a, que luego voy a explicar qué va a ser a para nosotros, sobre el denominador de la función elevado al cuadrado. Cabe recalcar de que esta fórmula sale de una demostración lógica, es decir, hay otra materia que nosotros en ingeniería llevamos que se llama álgebra 1, cuyo objetivo de esa materia es enseñarle al alumno no a pensar, sino que a razonar. Y mediante ese razonamiento nosotros llegamos a esta conclusión. ¿Qué va a ser el determinante de a? Va a ser la multiplicación de las diagonales. Recuerda de que en álgebra lineal, cuando tú aprendiste determinantes, te enseñaron de que para calcular el método de Sarrus, lo que se hacía era multiplicar la diagonal principal, a por d, y restar la diagonal secundaria, b por c. Y con eso prácticamente nosotros tenemos la derivada de la función. Pero bueno, en ingeniería siempre hay que demostrar lo que uno está diciendo. Pasemos entonces a ver algunos ejemplos ilustrativos. Número 1. Hallar la derivada de la siguiente función. F de x es igual a 2x más 3 sobre 5x más 3. Primero vamos por la solución, que es la tradicional. Tengo la función, entonces derivo el numerador, lo multiplico por el denominador, resto el numerador y lo multiplico por la derivada del denominador, y todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. La derivada de 2x más 3 es, derivada de 2x es 2 y derivada de 3 es 0, porque la derivada de una constante es 0, multiplicado por 5x más 3, menos, copiamos 2x más 3 y derivada de 5x es 5 y derivada de 3 es 0.
De ahí para adelante tenemos que hacer operaciones aritméticas para poder llegar al resultado final. Por lo tanto, 2 por 5, x me va a dar 10x, 2 por 3 me va a dar 6, menos 2x por 5 me va a dar menos 10x, menos por más menos, y 3 por 5 es 15. Por lo tanto, 10x con 10x se va a eliminar y me va a quedar 6 menos 15, lo cual es igual a menos 9 sobre 5x más 3 elevado al cuadrado. Eso es lo que nosotros tuviéramos que hacer para calcular la derivada de la manera tradicional. Pero ¿qué pasa si yo lo calculo con determinante? Pues simplemente con determinante lo que tú debes hacer es lo siguiente. Multiplicas la diagonal principal, 2 por 3, que es lo que ves acá, menos multiplicas la diagonal secundaria, 5 por 3, que es lo que ves acá, y el denominador lo elevas al cuadrado. Por lo tanto, si yo multiplico 2 por 3, que es 6, y le resto 3 por 5, que es 15, 6 menos 15 es menos 9, sobre 5x más 3 elevado al cuadrado. Y listo, jóvenes, tenemos la derivada. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es cierto? Lo que significa de que para calcular la derivada de esta función, simplemente tenemos que multiplicar las diagonales y no es más, ya está calculado. Veamos con un ejemplo número 2. Tenemos acá la función f de x igual a 5x más 2 sobre 3x más 8. Ok, apliquemos la fórmula tradicional. Derivada de 5x más 2 por 3x más 8 menos 5x más 2 por la derivada de 3x más 8. Todo sobre 3x más 8 elevado al cuadrado. Estamos aplicando la fórmula u sobre b. La derivada de u por b menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Derivada de 5x más 2 es 5, multiplicado por 3x más 8, menos 5x más 2, la derivada de 3x más 8 es 3. Hagamos operaciones aritméticas, 5 por 3x, 15x, 5 por 8, 40, menos por más menos, 5x por 3, 15x, menos por más menos, 2 por 3, 6. 15x con 15x se va y me queda 40 menos 6, lo cual es 34 sobre 3x más 8 elevado al cuadrado. Pero hagámosla con la determinante. Veamos, 5 por 8, que es lo que ves acá, menos 3 por 2. ¿Por qué siempre vamos a colocar menos? Porque las determinantes dicen de que si yo voy a calcular algo por las determinantes, y más aún por el método de Zappos, ese resultado es la multiplicación de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Es un tema de signos. Por lo tanto, 5 por 8, 40. 3 por 2, 6. 40 menos 6, 34 sobre 3x más 8 elevado al cuadrado y listo. Ya está calculada la derivada. Pero hagamos un ejemplo número 3. Si una de las x es negativa, no hay para qué asustarse, te vuelvo a repetir, es un tema de signos. Apliquemos la forma tradicional. Derivada de menos 2x más 3 por 4x más 3 menos 2x más 3 por la derivada de 4x más 3 sobre 4x más 3 elevado al cuadrado. Es decir, estoy aplicando la fórmula tradicional. Derivada de u por b menos u por b derivada sobre b al cuadrado. La derivada de menos 2x es menos 2, la derivada de 3 es 0. Por lo tanto, derivada de menos 2x más 3 es menos 2, multiplicado por 4x más 3. Menos, copio menos 2x más 3, la derivada de 4x es 4 y la derivada de 3 es 0. Por lo tanto, derivada de 4x más 3, 4. Operaciones aritméticas, menos 2 por 4x, menos 8x, menos 2 por 3, menos 6, menos por menos más, 4 por 2x, 8x, menos por más menos, 4 por 3, 12. Menos 8x con 8x se va y menos 6 menos 12 es menos 18 sobre 4x más 3 elevado al cuadrado. Hagamos el mismo problema con determinante. Diagonal principal, respetando el signo, menos 2 por 3, menos diagonal secundaria, 4 por 3, menos 2 por 3 es menos 6, 4 por 3 es 12, así que menos 6 menos 12 es menos 18 sobre 4x más 3 elevado al cuadrado.
Por lo tanto, jóvenes, ¿qué les parece esa nueva metodología? Sencilla, práctica y, lo más importante, que tú serás capaz de calcular la derivada de este tipo de función con solamente mirarla. Obviamente de que eso es primeramente con la práctica. Aquí tenemos algunos problemas para practicar. Yo voy a hacer los primeros 3 ya de una forma directa y te voy a dejar 3 para que tú, cuando veas el video, intentes hacerlo en tu mente para que veas de que las derivadas no son como nos las pintan, que son complicadas, difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. De que es importante saber la parte operativa y las propiedades, teoremas y todo lo demás, estamos de acuerdo. Pero también hay que mencionar de que la matemática me ofrece diversos caminos más fáciles para que yo pueda llegar al resultado de una derivada que, vuelvo a recalcar, tiene que ser de esta forma. Bien, aquí yo voy a realizar, como te mencionaba, para practicar 3 cálculos y te voy a dejar 3 para que tú puedas calcular y aplicar lo que has aprendido en este tutorial. Para ello, ¿cuál es la lógica del ejercicio? Cuando vos te den una pregunta así, de entrada, por lógica, ya sabemos de que el denominador va a terminar siempre elevado al cuadrado. Ahora, el numerador, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues venimos y decimos, 1 por 8 es 8, y 1 por 3 es 3. Así que 8 menos 3 es 5. Listo, ya está calculada la derivada. Vamos acá, apliquemos la misma lógica. El denominador de entrada lo vamos a elevar al cuadrado y entonces ahora es solamente sumar, restar y multiplicar. 7 por 3, 21, me guardo el 21, 2 por 2 es 4, entonces digo diagonal principal 21, diagonal secundaria 4. 21 menos 4, pues 17. Y listo, ya está calculada la derivada. Lo mismo en el tercer ejercicio, el denominador de entrada lo elevo al cuadrado y entonces hago lo que se llama la multiplicación de las diagonales. Date cuenta de que con este método cualquiera te puede derivar este tipo de ejercicio. O sea, cuando digo cualquiera, me refiero a que lo que voy a decir es obvio. Si tú sabes sumar, restar y multiplicar, pues no tendrás ningún problema en calcular esta derivada. Terminemos con este ejercicio. Menos 3. No te olvides, hay que respetar el signo. Menos 3 por 5 es menos 15. Y 2 por 1 es 2. Tengo menos 15 menos 2. Y menos 15 menos 2 es menos 17. Listo, damas y caballeros. Date cuenta, ¿cuánto hemos demorado en calcular esas derivadas? Pues nada. Entonces yo estoy súper seguro, no seguro, súper seguro de que tú ya cuando veas este tutorial y cuando veas problemas de esta forma, automáticamente tu cerebro va a funcionar de una forma veloz donde ya tú vas a calcular directamente estas derivadas. Es más, ya estoy seguro de que al ver este ejercicio y este ejercicio, tú ya tienes la respuesta. Bien, jóvenes, como siempre, agradecerles por su atención. Espero de que este tutorial sea como siempre de su agrado y desearles que tengan un excelente día.